Hola estimados estudiantes de la institución educativa Joaquín de Caicedo y Cuero, bienvenidos al video donde se va a responder la tercera pregunta del cuadernillo de la prueba saber para el grado 11. Esta pregunta número 3 guarda relación con la pregunta número 2 que resolvimos en el anterior video. Aquí nos están preguntando que si un profesor escribe en el tablero la función y igual a x cuadrado más 5 y le pide a los estudiantes que dibujen la gráfica de la función, ¿cuál es la gráfica que deberían dibujar los estudiantes? Primero que todo podemos identificar que la función que nos dan es una función cuadrática porque podemos identificar la variable con el exponente 2. Y sabemos que las gráficas generadas por ese tipo de funciones se llaman parábolas y corresponden a las curvas que usted ve en pantalla. Ahora lo que debemos es identificar cuál de esas curvas es la adecuada con esta función. Bueno, sabemos entonces que el coeficiente de la variable que está al cuadrado determina la concavidad de la curva, si es abierta hacia arriba o si es abierta hacia abajo. Y como tenemos aquí que ese coeficiente es positivo, ya sabemos que la gráfica es abierta hacia arriba como esta. Y si miramos las opciones, solamente hay dos que se corresponden con ella, la A y la C. Pero ¿cuál de ellas es la correcta? Para saber cuál de las dos opciones es la correcta, debemos analizar la información adicional que nos suministra la ecuación que está en el enunciado del problema. Dice que y es igual a x cuadrado más 5. Ese 5 positivo que está aquí, el más 5, significa que la gráfica de la parábola va a pasar por el 5 positivo del eje Y. Va a cortar el eje Y en 5. Lo que no sabemos es de qué forma lo va a cortar. Si lo va a cortar de esa manera, pasando así. O si va a ser algo así como esto. O hay infinitas opciones. Puede ser esta, así. Mire. Entonces les voy a explicar cómo identificar a partir de la ecuación qué características tiene la gráfica de la parábola. En el trazo de toda parábola podemos identificar un punto que es el más bajo o el más alto en el trazo de la curva. Por ejemplo, en la opción A podemos ver que este punto que está ahí es el punto más bajo en el trazo de la curva. En la opción B, ese sería el punto más alto en el trazo de la curva. En la opción C, aquí está el punto más bajo en el trazo. Y en la opción D encontramos el punto más alto en el trazo de la curva. A ese punto le vamos a llamar el vértice de la parábola. Algunas ecuaciones cuadráticas suelen estar completas, como la que tenemos en pantalla, que es la del ejercicio anterior. Pues posee el término cuadrático, o sea, la variable elevada a la 2, el término lineal, que es la misma variable pero elevada a la 1, y el término independiente, que es un numerito positivo o negativo que no tiene letra. También tenemos la posibilidad de encontrarnos con ecuaciones cuadráticas incompletas, como la de nuestro ejercicio, donde poseemos el término cuadrático, o sea la variable elevada a la 2, y el término independiente, más 5. Entonces, cuando usted tenga esta estructura, sabrá que el punto más bajo o más alto de la parábola, en este caso el vértice, va a pasar por y igual a este valor, al término independiente. En este caso es más 5, y entonces con esta información usted ya puede decidir cuál de las dos opciones es correcta, si la A o la C.